Buenas tardes, mi nombre es Jean-Louis y soy trabajador de la empresa Campusport. Mi titulación es la de socorrista y monitor de natación y nuestra empresa trabaja para la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. ¿Qué significa esto? Pues que los diversos trabajadores de la empresa estamos divididos a lo largo de los diversos polideportivos municipales de Valencia. Y debido a que nosotros no podemos acudir a nuestro centro de trabajo y vosotros no podéis venir a la piscina, ¿no?, debido a la situación en la que estamos, pues se ha llevado a cabo la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual nosotros, para que vosotros podáis entrenar en vuestra casa, vamos a grabar una serie de vídeos para que vosotros podáis practicarlos y así llegar a mejorar vuestras cualidades de natación, ¿no?, en nuestro caso, sin tener que acudir a la piscina, ¿no? Sé que no es la misma adherencia, no es lo mismo aprender a nadar nadando que realizando actividades en seco, pero os aseguro yo que a nivel técnico podéis aprender muchísimo realizando entrenamientos en seco, ¿vale? Ya que hay mucha diversidad de ejercicios que podemos practicar. Después de esto, recordaros la importancia de estar correctamente hidratados, ¿vale? Siempre beber agua y aparte de llevar una correcta alimentación, ¿vale?, ya que siempre se reduce nuestra actividad física, ¿no?, estando encerrados en casa, como es lógico. También no comer 5 minutitos antes ni muchas horas antes, ¿vale? Siempre entre 1 horita y media y 2 horas para tener energía, pero no sentirnos pesados al tener aún que estar digiriendo la comida. Después de esto, deciros que tenéis en la descripción un link que os llevará a una encuesta y en dicha encuesta podréis valorar pues la calidad de nuestros vídeos, ¿no? Si os gustan o no os están gustando, alguna sugerencia, bueno, cualquier cosa que queráis aportar para que haya un mejor feedback entre yo, que sería el entrenador, y vosotros, que seríais los alumnos, ¿no?, que vais a realizar la clase. Recordaros que la clase de hoy está dirigida a los escolares, ¿vale? Eso comprende una edad de entre unos 6 hasta unos 15 años. Como veis, es un rango muy amplio y por lo tanto voy a intentar, ¿no?, que los ejercicios puedan realizarlos tanto una persona de 6 años como una de 15 y que ambos puedan progresar, ¿vale? No me vale que es un ejercicio tan básico que no le valga de nada a una persona de 15 años y tampoco me vale un ejercicio que sea tan complicado que una persona de 6 años no pueda realizar. Aún así, recordaros que si algún ejercicio no lo entendéis o lo veis muy raro, ¿no?, y os gustaría saber el por qué, siempre podéis preguntarlo y yo en los comentarios os lo responderé sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como veis, hoy estáis sentado en la silla. ¿Y por qué? Pues porque el entrenamiento que os voy a llevar hoy no requiere estar de pie, ¿vale? Esos días que a lo mejor pues queréis moveros menos o simplemente ejercicios puros de técnica que no requieren estar de pie, ¿no? Hay veces que nos gusta más estar sentados, pues os traigo hoy una clase que podéis realizar sin necesidad de poneros de pie. Solo vais a necesitar una silla y después una esterilla o una toalla para el ejercicio de abdomen que os voy a enseñar, ¿vale? Que ese sería el punto siguiente. Recordaros que aunque ya llevemos con esta iniciativa un mes, ¿vale?, por si aún no sois nuevos, mis vídeos suelen dividirse en un calentamiento que suele durar entre unos 5 o unos 10 minutitos aproximadamente. Luego os explico un ejercicio de natación o 2 como mucho, ¿vale?, en el cual pues os explico cómo se realiza, lo practicamos todos juntos y hacemos unas cuantas series para que os quede totalmente claro cómo se hace, ¿vale? No os explico 3, 4 ni 5 ejercicios porque, como veréis, a lo largo del mes a lo mejor tenéis pues unos 100 vídeos colgados, entonces vais a tener muchísima variedad donde elegir. Yo prefiero centrarme en uno y que ese ejercicio lo entendáis perfectamente después de haber realizado el vídeo. Después de ese ejercicio haremos un ejercicio de abdomen, ¿vale?, ya que me parece un músculo muy importante trabajar y tiene muchísima adherencia a la hora de nadar. Y después de eso pues os explicaré 1, 2 o 3 ejercicios de estiramientos y ya acabaríamos el vídeo y vosotros podéis ir estirando tranquilamente. Durante cada clase suelo explicar 1 o 2 ejercicios diferentes de estiramientos, ¿vale?, para que cada vez vais eligiendo los que más os gustan. Ya luego cada uno, dependiendo de si tiene algún músculo peor que el otro, alguno se le tensa más, ya cada uno tendría que ser capaz, ¿no?, de ver qué ejercicios tiene que utilizar más o qué ejercicios tiene que utilizar menos en su rutina de estiramientos. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con el calentamiento.
Recordaros que el calentamiento se divide en calentamiento específico, en el cual calentamos cada parte del cuerpo de forma concreta, y luego un calentamiento general, en el cual subimos la temperatura del cuerpo para la posterior actividad. Debido a que hoy vamos a realizar el ejercicio sentados, ¿vale? No veo necesario realizar un calentamiento general, ¿vale? Por lo tanto vamos a realizar únicamente el específico, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el cuello y en los hombros, ¿ok? Así que vamos a ello, vamos a empezar con el cuello, ¿vale? Moviéndolo hacia un lado durante unos 10-15 segunditos. Y luego vamos a moverlo hacia el otro lado. Vale. Ahora vamos a decir que sí con la cabeza. Y ahora vamos a decir que no con la cabeza. Como veis, siempre movimientos lentos, controlados, pero sin pausa, ¿vale? Ya que tenemos que calentar la musculatura, no estirarla. De un lado al otro. Vale. Ahora que ya tendríamos calentado el cuello, vamos a pasar a los hombros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito, vamos a moverlos hacia arriba, hacia los lados, perdonar. Hacia un lado. Y luego vamos a moverlos hacia adelante. Vale. Ahora vamos a hacerlo solo con un brazo, hacia un lado. Y hacia adelante. Y cambiamos de brazo. Hacia un lado. Y luego hacia adelante. Y vamos a repetirlo una vez más. Brazo hacia un lado. Hacia adelante. Y cambiamos. Hacia un lado. Y hacia adelante. ¿Vale? Ahora vamos a mover los brazos tocando el suelo y subiendo el brazo arriba para acabar de calentar los hombros. Ahí y subimos. Tocamos el suelo y subimos para mover en todos los rangos de movimiento. Tanto más abajo como más arriba. Unos cuantos segunditos, tocamos y subimos. Vale. Después de esto vamos a pasar a las muñecas. Muevelas hacia un ladito. Y luego hacia el otro lado. Repetimos otra vez hacia un lado. Y hacia el otro.
esto ya tendríamos realizado el calentamiento, ¿vale? Como veis, la cadera no la calentamos y las piernas tampoco, ya que no vamos a moverlas en la sesión de hoy, ¿vale? Entonces vamos a disponernos a realizar el ejercicio derivado a la natación. ¿Qué cuál va a ser? Muy sencillo, ¿vale? Y además nos va a venir también muy bien para trabajar un poquito los oblicuos. Vamos a, primero con una mano y luego con la otra, vamos a tocar el suelo. Vamos a subir hasta tocarnos con el pulgar, ¿vale? Nos tocamos con el pulgar el sobaco y cae el brazo hacia adelante. Tocamos la rodilla y volvemos a hacerlo. Tocamos, subimos, estiramos y tocamos la rodilla, ¿vale? ¿Qué vamos a practicar con este ejercicio? El movimiento aéreo de crawl. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando damos la remada, nuestro brazo luego tiene que subir lo más recto pegado a nuestras costillas, ¿vale? Para que luego la brazada sea totalmente recta. Todo esto lo vamos a practicar ya que partimos de la base de abajo, que esto va a simular la última fase del movimiento. Entonces vamos a hacer todo el recorrido subiendo el brazo lo más recto posible y después de tocar, que este sería el último movimiento, brazada hacia adelante, ¿vale? Aquí la cabeza nos da igual, no vamos a practicar la respiración, nos vamos a centrar únicamente en la brazada. Y vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones con cada brazo, ¿ok? Haremos eso, 4 series, unas 12 repeticiones y descansaremos entre 30 a 45 segunditos aproximadamente. ¿Vale? Recordad que cualquier duda me la podéis preguntar. Vale, vamos, y mientras la otra pierna apoyada en la rodilla o en algún lugar que se os sea cómodo, ¿vale? Así que vamos con la primera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Con esto tendríamos la primera serie, ¿vale? Nos faltarían 3 más. Puntos importantes, como veis, este ejercicio está muy bien para practicar, aparte de la movilidad, ¿no? Y el movimiento de natación, también para la flexibilidad, es decir, nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos a encoger, ¿vale? Veréis que a lo mejor hay personas que no llegáis tanto, ¿vale? No os forcéis, si veis que solo llegáis hasta aquí, no intentéis tocaros el sobaco, eso ya dependerá de la salud articular de cada uno, pero como veis y lo iréis practicando,
podréis cada vez ganar más elasticidad, ¿vale? Y al igual, aquí al agacharse habrá personas que le costará más tocar el suelo y personas que le costará menos, ¿vale? Como veis, con este ejercicio estamos tocando gran variedad de parámetros, ¿vale? Puntos importantes: cuando subáis, como veis, subo recto, ¿vale? Luego extiendo mi brazo recto también. Al extenderlo no hagáis un movimiento circular, ¿vale? Siempre subes y, como veis, mi brazo cae hacia adelante. Sube, cae hacia adelante. ¿Ok? Luego eso, el movimiento nadando es exactamente el mismo. Y como veis, sentados podéis practicarlo de forma excepcional, ¿vale? A lo mejor tumbados eso sería más complicado. Y una vez dicho esto, vamos a ir con la segunda serie. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Con esto tendríamos la segunda serie y solo nos faltaría la mitad, por tanto, 2 más, ¿vale? Como veis, cada vez cuesta un poquito más, ¿vale? Y siempre intentar mantenerlo lo más recto posible, es decir, cuando lo hagáis no os despeguéis del todo de la silla, ¿vale? No quiero que os vayáis hacia adelante, es un movimiento lateral, tocas, como veis mi espalda, mi zona lumbar no llega a despegarse de la silla, ¿vale? Tocas y subes, no te tiras hacia adelante, ¿vale? Es un movimiento lateral, por lo que también nos serviría un poquito para trabajar la zona de los oblicuos, ¿vale? Así que una vez hecho este descanso, vamos a proceder a la tercera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Y pasaríamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Vale. Vamos a dejar la última serie, ¿vale? Ya que creo que con 3 series hemos podido practicar bastante bien el ejercicio, ¿vale? Y así nos da tiempo a repasar un poquito el ejercicio de abdomen que os quiero enseñar, ¿vale? Para ello vamos a necesitar una esterilla, ¿vale? Por lo tanto, alejamos nuestra silla. Cogemos una esterilla. ¿Vale? Podréis poner también una toalla o cualquier cosa que os sirva de soporte, ¿vale? Para no haceros daño en las lumbares. Y nos vamos a tumbar en ella. Nos tumbamos en supino, eso quiere decir mirando hacia arriba. Y vamos a semiflexionar las rodillas y apoyar las manos en el suelo, ¿vale? Y el movimiento, vamos a trabajar el glúteo y el abdomen y vamos a realizarlo subiendo hacia arriba, ¿vale? Subimos un poquito sin despegar la zona alta de la espalda y en el momento en el que notemos tensión en el abdomen aguantamos 3 segundos. 1, 2, 3 y volvemos a bajar, ¿vale? Este sería el movimiento. Vamos a realizar 2 series, ¿vale? De unas 10 repeticiones y como veis eso, aguantando 3 segundos cuando subamos arriba, ¿vale? Importante siempre controlar la respiración, los pies no se mueven, ¿vale? Y únicamente subimos con el glúteo y estabilizamos con el abdomen, ¿ok? Vale, vamos a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos una más. 1, 2, 3. Vale. Descansamos un poquito y hacemos la última serie. Y ya después de esto pasaríamos al calentamiento. Como bien os he dicho siempre, el abdomen es un músculo que podéis trabajar perfectamente todos los días, ¿vale? A una intensidad moderada, ¿vale? No sin pasarse, pero podemos hacer unas 5 series de ejercicios isométricos cada día y eso nos va a venir muy bien, aparte de a nuestra salud, a nuestra musculatura. Bueno, vamos con la siguiente. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y vamos con la última. 1, 2 y 3. Vale. Con esto ya tendríamos la parte de ejercicios finalizada y vamos a proceder con los estiramientos. Estiramientos os voy a enseñar hoy dos, ¿vale? Ya que estamos sentados vamos a aprovechar y el primero sería con las piernas juntas. Tenemos que intentar tocarnos las puntas de los pies, pero sin doblar las piernas, es decir, no vale que hagáis esto, porque así llegamos todos, ¿vale? Depende de vuestra flexibilidad, algunos llegaréis, otros no, yo no llego porque soy muy rígido, y entonces vamos hasta el punto que aguantemos y aguantamos de 10 a 15 segunditos, ¿vale? Ese sería el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio sería parecido, ¿vale? Vamos a abrir las piernas y vamos a llegar hasta donde podamos y tocamos el suelo y aguantamos de 10 a 15 segunditos, ¿vale? Estos ejercicios, si los vais practicando cada día, veréis que cada vez, pues si primero llegáis hasta aquí, luego llegaréis hasta aquí y finalmente llegaréis a tocaros la punta, ¿vale? Los ejercicios de flexibilidad hay que intentar practicarlos, ¿vale? Flexibilidad, estiramientos, todos los días porque eso nos va a venir muy bien, ¿vale? Recordar que cuanto más flexibles sean nuestros músculos, mejor responderán y mejor crecerán, ¿vale? Luego también podríamos estirar un poquito los hombros, si nos tiramos hacia atrás, ¿vale? Ahí los brazos todo lo que podamos y también nos va a venir bien para estirar la cabeza del bíceps, ¿vale? Tendríamos que abrir, brazos estirados y ahí, ¿vale? Y es un ejercicio muy bueno para estirar toda la cabeza del bíceps, ¿vale? Y una vez dicho esto, ya tendríamos el entrenamiento de hoy finalizado. Por lo tanto, espero que os haya gustado. Recordad, link en la descripción. Cualquier duda podéis escribirme en los comentarios. Y un saludo y hasta la próxima.